haciendo otras cosas y ya me dio tarde y se me pasó, ¿no? Y ahorita en la mañana, pues me di cuenta que no estaba. Pero bueno, suele pasar, ¿no? Suelen ocurrir esas cosas. Muy bien. No sé si ven mi pantalla por acá, jóvenes. Sí, se ve, profe. Sí, correcto, gracias. Bueno, regresando al tema, ¿no? Que estábamos discutiendo la clase anterior, que lo vimos muy rápido. No sé si tienen alguna duda de cómo se localiza el centroide de una figura. Espero hayan aprovechado, pues ahora sí que pues, enriquecer su trabajo de investigación y evidentemente pues tratar de hacer los ejercicios que tienen por ahí. Me parece que los trabajos de investigación están para abril, ¿no? Todavía, pero en dado momento, esto es un buen momento para utilizar todo lo que estamos viendo para enriquecer, perdón, su trabajo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? No es porque, pues, aparte también no cargarlos tanto, ¿no? Pero también darles la oportunidad que puedan, pues, explayarse, ¿no? En el tema que estemos viendo, ¿no? O el tema que se esté investigando, ¿verdad? Bueno, en términos generales, me contestaron, es que estoy un poco disperso. ¿Tienen alguna duda respecto a esto? ¿O está muy claro? O sea, no, ni al caso. Con confianza, ¿eh? ¿Tienen alguna duda? ¿Dudas? ¿No tienen dudas? Es increíble, vaya, es increíble, ¿eh? Bueno, continuamos. Entonces, bueno, el centroide se puede calcular también mediante un método que se llama métodos por integración. Este método, básicamente, como se ha estado, bueno, creo que vimos esto, también se explicó algo de esto. Esta parte básicamente es meramente um, como de referencia. O sea, me refiero que la operación X o la suma de los diferentes centroides o diferentes X, o sea, me refiero a esto, miren, a estas partecitas, ¿verdad? ¿Dónde está la ecuación? A estos pedacitos. Bueno, aquí está el peso, ¿no? Pero si fuera área, entonces esas serían así, ¿no? Así, serían así. Pues esos pedacitos nosotros las integramos, ¿no? Porque al final, como tenemos pequeños diferenciales de área, al momento de, si queremos saber el total, lo que vamos a hacer nada más es integrar, ¿no? Entonces el producto X testada multiplicado por la delta A, que es igual a diferencial de A, o sea que al final esto es lo que se conoce como momento, ¿verdad? Entonces, a esto es lo que se le conoce como primer momento del área. Nada más para que usted aquí le entienda cómo está ahora sí como dirían por coloquialmente, ¿no? El show, ¿no? Para que conozca más o menos o vaya entendiendo cómo está el show.
Esta operación o este producto, ¿no? Que al final es una fuerza, en este caso es un área multiplicada por la distancia, que corresponde, digamos, de manera análoga a lo que es un momento, ¿no? Considerando en primera instancia que el centroide es el punto o es el lugar donde se va a concentrar toda la fuerza, ¿no? En este caso, si estamos hablando de una placa que tiene una masa, no es que la masa esté concentrada en ese punto, sino que de manera, digamos, prorrateada. Es un término que ustedes van a escuchar mucho en el tema profesional. La palabra prorratear, creo que es una palabra que se abusa de ella, ¿no? Entonces, normalmente cuando quieren, ya sea repartir o dividir, ¿no? Una cantidad X en un todo, dice, vamos a prorratear, ¿no? Entonces, lo que es ese término prorratear es básicamente tratar de compensar o dividir en forma proporcional en todo, en el todo, el dato que queremos dividir, ¿no? Ese es, en términos generales, lo que sería el significado de la palabra prorratear. Entonces, resulta ser que bajo esos términos, ¿verdad? Bajo esos términos, la integral de x de a y la integral de y de a, nada más, aquí es nada más como un dato informativo. Y sí me gustaría, ¿no? Que tomen nota, ¿no? Esto es importante. Ve usted que, por ejemplo, si yo quiero calcular el primer momento de área con respecto al eje X, perdón, con respecto al eje Y, básicamente tendría que realizar operaciones con la variable X, ¿no? Y cuando yo hago el primer momento con relación al otro eje, en este caso X, entonces la operación que tengo que hacer es con Y. Y eso pues se entiende, ¿verdad? Eso se entiende porque esta información, recuerda usted que lo obtuvimos en una primera instancia de este supuesto análisis, ¿no? Acá la diferencia es de que en un principio nosotros empezamos a hablar de centros de gravedad. Y los centros de gravedad están, habíamos dicho, ¿no? Están muy relacionados a lo que son fuerzas, ¿no? En este caso, peso, ¿no? El centro de área, y eso no significa que estuviera ajeno a lo que es el área, sino que realmente donde se aplica ese centroide o ese punto, tiene que ver con un espacio, ¿verdad? En este caso, sobre lo que sería la placa, pero ese espacio tiene muchos puntos, ¿no? Tiene demasiados puntos. Entonces resulta ser que solamente un punto que al final el centro de gravedad, habíamos dicho que el centro de gravedad puede llegar a ser un centroide, ¿verdad? Y un centroide puede llegar a ser un centro de gravedad, todo dependiendo de que esté yo analizando, ¿verdad? Ese centroide va a estar localizado exactamente en un espacio diferencial de área, ¿no? Es por eso que se sale este término, ¿no? El hecho de decir que podemos tener un primer momento de áreas y también podemos tener primeros momentos de áreas y líneas. Y esto, dicho de paso, también tenemos centroides en dado momento para volúmenes, hay que decirlo. También lo vamos a atender, ¿no? Fíjense que ese tema de centroides son temas muy largos, muy extensos, que si no queda esto claro, jóvenes, se les va a complicar el tema más adelante, ¿no? Entonces, en lo principal aquí, lo que recomiendo es que hagan sus anotaciones. Si tienen alguna duda, expónganla, no se la lleven. O sea, esto es siempre se les he comentado, ¿no? Es de cultura general, ¿no? Eh, si usted se lleva una duda, al rato esa duda ya se volvió, digamos, una pequeña bolita, ¿no? Y si sigue pasando el tiempo, pues la bolita sigue creciendo. Es como una bola de nieve, ¿no? Este,
al rato pues la bola va a ser demasiado grande y le puede aplastar, ¿verdad? Entonces, estos primeros momentos nosotros lo vamos a ocupar para en dado momento determinar algunas características, vamos a ponerlo de este punto, de esta manera, perdón. Por ejemplo, ¿cuáles son las aplicaciones de esto? Bueno, en términos generales, como usted está viendo aquí en las figuras 5.5, 5.6, ve usted, están apareciendo figuras geométricas. ¿Y esto para qué me sirve? Usted va a decir, ¿no? ¿Y usted por qué tengo que estudiar esto? Bueno, resulta ser que hay un tema derivada de la estática, ¿no? Derivada de la estática, hay un tema que tiene que ver con estructuras, ¿no? Más que nada, esa es la principal razón, porque ya hemos explicado que nosotros para poder equilibrar, porque pues, el tema es eso, ¿no? Tratar de equilibrar el cuerpo, el cual pues tiene una masa, tiene una área y es muy probable que tenga un volumen. Entonces, resulta ser que estas piezas al momento de estar, pues, no sé, pongamos un ejemplo, un perfil I. Un perfil I, para que ustedes se den más o menos una idea, es como esto, miren. Hay cuenta que conoce los rieles de ferrocarril, pues más o menos eso es un perfil. Hay cuenta que esto tiene proyección, o sea, tiene profundidad. Y en dado momento, pues ahí tiene el perfil, vea usted, ¿sí? Entonces, estos perfiles, básicamente, usted me va a decir, bueno, es que ese perfil yo lo veo que está en 3 dimensiones. Bueno, sí, cierto. Al momento que ya tiene 3 dimensiones, pues ya deja de estar en el plano y por ende pudiera llegar a tener volumen. Entonces, ya las condiciones de análisis simplemente van a cambiar. Ahí me quedó un poco chueco, ¿eh? Hay cuenta que haga caso omiso de mis líneas chuecas, ¿no? Pero más o menos quiero que usted entienda esto. Entonces resulta ser que, por ejemplo, si yo estoy haciendo un análisis y usted necesita saber, bueno, ¿en dónde voy a considerar en dado momento, por ejemplo, el peso de ese perfil? No, pues usted puede considerarlo aquí, ¿no? Lo puede considerar acá, lo puede considerar acá, ¿no? Incluso, ¿no? O lo puede considerar acá. Y todos esos puntos no necesariamente están mal, pero sí son de alguna manera incorrectos, ¿no? ¿Por qué? Porque a cada punto va a generar diferentes momentos, porque estamos hablando de eso mismo, de momentos. Entonces, nosotros tenemos que homologar, ¿no? El criterio, y el criterio es es el siguiente. El criterio es la determinación del centroide, ¿no? Entonces, el centroide viene, digamos, a homogenizar cuál es el criterio que vamos a utilizar todos. Y en dado momento, esa manera de pensar ha funcionado porque fíjense ustedes, al menos aquí en Campeche, hay que decirlo, pero si usted se va a Mérida, que es nuestra ciudad más cercana, digamos, en cuanto a industria, ¿no? Bueno, yo pensé que Yucatán, hay que decirlo, no tenía industria y resulta ser que sí tiene más industria que nosotros. Eso es algo sorprendente, ¿no? Pero bueno, el tema es que no se ve. Pero eso es otro tipo de industria que tienen ahí, ¿no? O sea, no estamos hablando Bueno, antes tenían algo, una que se llamaba, no sé si la habrán escuchado alguna vez, se llamaba Siyusa, Siderúrgica Yucateca. Entonces, esa pues ya tronó, o sea, ya hace varios años, creo que de los años 90, 90 y tantos, cerró esa empresa y bueno, y se dejó de procesar fierro aquí en corto, ¿no? Así que todo lo que son chatarras, ¿no? O fierros, pues se lo están llevando, pues no sé, al lugar más cercano que es el centro y norte del país, ¿no? Donde sí hay siderurgia. Pero bueno, eso en dado momento, bueno, a donde quiero llegar es de que en la ciudad de Mérida, por lo que yo he visto, hay edificios donde se están utilizando estructuras metálicas.
Y normalmente las estructuras metálicas, pues se usa mucho lo que es el centroide. O sea, no es que no se use en el tema de concretos, porque hasta eso. Usted recuerde que cualquier figura geométrica va a tener un centroide con relación a su área, ¿no? Entonces, el detalle es de que nosotros aquí básicamente ni le prestamos atención, ¿sale? Entonces, mientras no hayan figuras caprichosas, no hayan figuras caprichosas, pues a veces no es necesario realizar tantos cálculos, ¿no? No es tan complicado entender ese asunto. Entonces resulta ser que para poder entender el tema de dónde se ubica un centroide, estamos hablando de algo que se conoce como eje de simetría, ¿no? Esta línea que tiene aquí, algunos cuerpos van a tener ejes de simetría. ¿Ve usted? Este es un eje, el segmento B', es un eje de simetría. Si usted dobla esta pieza o este elemento, pues va a quedar simétrico. Igual este de aquí, si usted lo dobla, va a quedar simétrico, ¿no? Evidentemente, en su mayoría, mientras la figura sea regular, va a usted tener un eje simétrico seguramente, muy fácil de hallar. Pero si la figura es totalmente asimétrica, es muy probable que no pueda determinar de manera rápida lo que sería su eje de simetría. Y vaya, con relación a eso, resulta ser que normalmente el centroide o el centro de gravedad se va a estar localizando en su eje de simetría, fíjese. Qué curioso, ¿no? Es como, por ejemplo, el humano, si usted imagina el ser humano, más o menos no estamos hablando de cultura hindú, pero está muy cerca del tercer chakra, ¿no? El centro de gravedad, ¿no? De su ombligo ligeramente, creo que unos cuantos dedos hacia abajo. Básicamente ahí estaría el centro de gravedad de los seres humanos, ¿no? En su mayoría, ¿no? Puede variar un poquito, ¿no? Pero más o menos por allá anda, ¿no? Muchos dicen que es el ombligo. Bueno, no le vamos a quitar el sueño a ese asunto, sino simplemente es importante tener en cuenta que el centro de gravedad se va a encontrar exactamente sobre la línea del eje de simetría. ¿Sale? Entonces, eso es un concepto, ¿no? El eje de simetría básicamente es la línea sobre la cual se estaría localizando nuestro centro o nuestro centro de gravedad o nuestro centroide que puede llegar a equilibrar nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, bajo esa temática, dependiendo de la figura, se va generando pues las coordenadas, ¿no? Habíamos dicho que X testada y Y testada, estoy acá, básicamente generan coordenadas, ¿no? Que al final son los datos vamos a calcular para poder determinar ese centro de gravedad o ese centroide, ¿no? En este caso, estamos hablando de centroides que tienen que ver con áreas, pero recuerden ustedes que el área sí tiene mucho que ver en dado momento con el centro de gravedad, ¿no? Entonces, resulta ser que en el área triangular, esta parte de aquí no tiene nada, y les voy a decir, más o menos, les voy a adelantar algo, ¿no? No es que no tenga este triángulo X testada, lo que resulta ser que más adelante vamos a ver o vamos a estudiar, ¿no? Vamos a determinar un centroide. Y entonces esta parte de usted aquí se las voy a dejar para que lo investiguen, porque fíjense ustedes, yo al menos aquí les puse esto, ¿no? Aquí está, por ejemplo, la forma rectangular, el X testada, o sea, lo que sería la coordenada en X y la coordenada en Y, básicamente es la mitad de la base, ¿no? Y en Y básicamente es la mitad de la altura, ¿no? De tal manera que si se da cuenta, les había dicho que guardan una relación con los centros, con los ejes de simetría, ¿no? Pues mire usted cómo está el asunto, ¿no? Pues resulta ser que en dado momento cuando nosotros trazamos líneas, ¿no? Y hacemos que crucen esas líneas, pues resulta ser que esa intersección va generando esos centroides, ¿no?
Incluso en el tema del triángulo, cuando se intersectan las diferentes medianas, ¿verdad? Podemos hallar en dado momento una intersección que correspondería al, al centro, ¿no? En ese caso al centroide, ¿no? Creo que se llama baricentro, ¿no? Pero bueno, indistintamente de eso, nosotros más o menos mediante métodos matemáticos, pues eso es lo que vamos a estar trabajando, podemos determinar estos diferentes valores, ¿no? Por ejemplo, en el caso del triángulo, es A más B dividido entre 3 y testada H entre 3 y para un cuarto de área circular, más o menos, ¿no? Porque hay unas tablas, ¿no? Así como por ejemplo les muestro acá. Esas no son las únicas, ¿no? Hay más figuras y por lo tanto, con la finalidad de que podamos ahorrarnos el tiempo, pues aquí podemos tomar rápidamente nuestro diferente figura y puede determinar de manera rápida las coordenadas de ese centroide, ¿no? Para poderlo localizar, ¿de acuerdo? No solamente existen eh, centroides para áreas, ¿no? Ya definidas, sino también existen centroides de áreas comunes, pero para alambres, ¿no? O cables, por decirlo así, ¿no? De hecho, son líneas, así son conocidas aquí en el tema. Aquí está, son líneas, ¿ok? Por ejemplo, imagínense un cable, ¿no? De forma que haga simular a un cuarto de arco circular, ¿no? Aquí está. Entonces, ¿cómo calculo su centroide? Bueno, pues aquí se va y dice que para la coordenada X va a valer 2R por pi, ¿no? Este de aquí, si usted se da cuenta, usted dice, ah, si me prendo uno, pues ya la hice, ¿no? Pues no, porque fíjense que aquí tengo un cuarto de arco circular y también aquí tengo, a ver, aquí tengo el cuarto. Mire, un cuarto de área circular también. Nada más que esta es una figura, por decirlo así, un pedazo de un círculo, ¿no? Un cuarto de un círculo. Y este es un cuarto, ¿no? Este es un cuarto también de un círculo, pero que tiene como límite, ¿verdad? Una línea, ¿no? O sea, es decir, un alambre, para no, por ejemplo, me puede usted preguntar, ¿no? Pues si también el círculo tiene una línea al extremo, sí, pero espérame tantito. Te estoy diciendo que aquí es un círculo, ¿no? Como figura geométrica, y aquí es, digamos, un pedazo de circunferencia, si lo quieres ver así, ¿no? Entonces, realmente aquí no estoy considerando el tema del área, sino lo que estoy considerando es solamente el tema de la circunferencia. Entonces, si se da cuenta, por ejemplo, aquí para determinar el centroide de la parte circular como círculo, X testada vale 4R entre 3pi. Total que para calcular la coordenada de X testada y Y testada, que son las coordenadas al final para una área de un cuarto de círculo, pues básicamente corresponde a 4R entre 3pi, ¿no? Porque es lo que estamos viendo. O sea, los dos valores son iguales. Pero si usted quiere aplicar esa misma ecuación a lo que es el alambre y lo aplica de esta manera, pues simplemente estaría cometiendo un error, porque aquí lo que estamos ahora viendo es el tema de longitud, eso es lo que les digo, ¿no? Entonces estamos hablando del tema de la circunferencia. La circunferencia en sí, ¿qué es? Pues básicamente es la cantidad de veces que cabe el radio, ¿no? Alrededor de todo lo que sería el perímetro, ¿verdad? Eso sería el tema de longitud. Entonces, para el tema de X testada y Y testada, ¿no? De una figura, no diría yo análoga, ni siquiera homóloga, ¿no? De lo que sería un cuarto de círculo, sino simplemente una figura formada por, en dado momento, por un alambre o un pedazo de circunferencia. Pues resulta ser que yo la necesitaría calcular como 2pi entre R, ¿no? Es, digamos, básicamente, pues sí difiere bastante, ¿no? Bastante de lo que sería el área de usted. Entonces, incluso para el área semicircular, que sería la parte de abajo,
hay mucha similitud en el sentido de que, por ejemplo, para X testada, pues dice que es cero, igual para este caso es cero, y para el caso de Y testada, pues básicamente podemos también establecer, ¿no?, que guardan cierta similitud, ¿no?, entre lo que es el cuarto y lo que es la semi. Y igual sucede aquí, ¿no? Entonces, básicamente, en conclusión, las similitudes que existen entre estas dos conceptos, ¿no?, de arco circular, ya sea por alambre o ya sea por una figura geométrica, como el caso del círculo, pues básicamente lo que nos está diciendo es que las X y Y son iguales, ¿no? Indistintamente del valor que nos esté indicando. Y en el tema de la semicircular, pues también guardan relación en cuanto a X testada vale 0 y Y testada pues tiene un valor que corresponde al valor del cuarto de arco circular. Entonces, en dado momento, aquí lo que es rescatable es de que no confundir las coordenadas de las figuras, digamos, geométricas a las formas que puedan adoptar los alambres, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta ese tema, ¿no? No sé si tienen algún comentario respecto a esto, jóvenes. Madre, vienen muy participativos el día de hoy. Bueno, seguimos. Tenemos el tema de determinación de centroides por integración. Bueno, ya más o menos entendido de qué estamos hablando. Básicamente vamos a utilizar el concepto de momentos de área, ¿no? Aquí tenemos el momento de área, ¿no? Entonces, aquí resulta ser que para yo poder determinar el tema de centroides por integración, lo que voy a hacer es hacer una especie de rastreo, así lo vamos a llamar, una especie de rastreo de pequeñas diferenciales de área, las cuales las vamos a estar moviendo a lo largo de una curva, ¿no? En este caso, la función, por ejemplo, el punto PXY es un punto de una función. O sea, es decir, aquí necesitamos tener una función, la cual va a estar definida por las variables que estén en dado momento, pues, presentes, ¿no? En este caso, normalmente, en el tema de áreas, por su misma situación, porque son áreas, ¿verdad? Solamente están involucradas dos variables, ¿no? Por eso te da metros cuadrados, centímetros cuadrados, pulgadas cuadradas, pies cuadrados, ¿no? Entonces resulta ser que en dado momento, si yo establezco, por ejemplo, yo quiero hallar el centroide por ejemplo, en la figura 512 tengo una figura que es un cuarto de círculo, ¿no? Podemos pensarlo así, es un cuarto de círculo. Yo lo puedo determinar de dos maneras. Uno, considerando el tema de que pongo, primero que nada, me imagino un elemento diferencial en forma vertical, ¿de acuerdo? Que en dado momento el elemento vertical básicamente es el que vamos a estar pues, moviendo a lo largo de la curva, ¿no? En ese caso, cuando digo curva me refiero a esta línea, ¿no? A toda esta línea que básicamente representa la frontera del área circular, ¿sale? Entonces, resulta ser que esa misma área yo la podría en dado momento analizar considerando no solamente un elemento vertical, sino también un elemento horizontal, como lo muestra en el inciso B, ¿no? Entonces, el inciso B básicamente lo que va a ser exactamente lo mismo. Lo que va a pasar es que ahora esa área va a estar caminando con relación al eje Y, es decir, se va a ir desplazando de forma vertical, pero siempre paralela al eje X. Entonces, ahí el valor que va a estar multiplicándose o va a ser el valor de referencia, va a ser el valor de Y. ¿Sí? Esas son las diferencias que hay que tener en mente.
Esto nos va a permitir en dado momento establecer algunas ecuaciones, que al final esas ecuaciones, pues es cálculo diferencial, ¿no? Aquí es donde van a utilizar ustedes todos sus conocimientos de cálculo diferencial y cálculo integral, ¿no? Porque toda esa información la tenemos que procesar, ¿no? Y al final poder realizar despejes y al final encontrar cuánto vale X testado, ¿no? O Y testado, ¿no? Obviamente. Y entonces, bajo ese supuesto, podemos encontrar los diferentes eh, centroides, ¿no? O sea, las coordenadas del centroide. Básicamente, esas figuritas que estamos viendo aquí nos van a servir mucho, ¿no? Ahorita no lo vamos a analizar tanto, porque básicamente este es el aspecto conceptual, ¿no? Lo que tenemos que hacer es básicamente para poder llevar la integral, porque recuerden ustedes que la integral básicamente tiene que ver con x multiplicado por a, ¿no? Donde x testada es la coordenada del elemento y multiplicado por el área, y esto al final se traduce como la suma de todas las coordenadas de los x elementos, ¿no? Multiplicada por t. O sea, estas ecuacioncitas que tenemos aquí son las que vamos a estar nosotros utilizando para poder calcular nuestro centroide. Como estamos utilizando un elemento rectangular, claro, siempre que se pueda, porque realmente, por ejemplo, aquí en el inciso C, es un caso muy peculiar, ¿no? De figuras que son caprichosas, ¿no? Por ejemplo, aquí nos muestran una figura caprichosa. Siempre y cuando contemos con información que nos permita poder aplicar el cálculo diferencial. Usted recuerde que para poder aplicar el cálculo diferencial tiene que ser una función, porque de otra manera va a estar cañón, ¿no? Entonces, eh, en dado momento, si no existe esa función, nosotros tenemos que crearla, ¿no? Para poder desarrollarla y poder encontrar los datos. Aquí, en el caso de este tipo de figuras, ¿no? Este es un caso cualquiera, ¿eh? Pero estamos viendo que es una figura irregular. Esa figura no es una figura que tú puedas decir, bueno, es un cuarto de círculo, ¿no? O es un triángulo, o es un rectángulo, ¿no? Es una figura X de diferente forma, de la forma que tú quieras. Entonces resulta ser que al menos el libro recomienda, ¿no? Aquí se pudo, por la forma, tal vez, por la forma un poco triangular, decidieron meter un triángulo, ¿no? Que es la forma digamos, adapta mejor a las particularidades de la figura, ¿no? Que nos están pidiendo encontrar su centroide. Entonces aquí básicamente lo que se está utilizando es un triángulo, el cual nosotros necesitamos encontrar su centroide, pero sabemos que al ser triángulo, nosotros sabemos que el triángulo tiene mucho que ver, a ver, déjenme, me voy a sacar, por ejemplo, tiene que ver con h entre 3, ahorita más por acá, tengo h más b entre 3 y h entre 3, ¿no? Entonces, en dado momento, solamente es cuestión de ver los diferentes datos que tenemos, ¿no? Y poder localizar este punto, ¿no? Evidentemente aquí el ángulo teta juega un papel importante, ¿no? Porque resulta ser que al menos la forma que estamos viendo, esa figura se está formando porque hay también un movimiento angular, ¿no? Es decir, conforme va abriendo el ángulo teta, pues seguramente esta función se va generando, ¿verdad? ¿Sí me explico? Por eso más o menos hay que entender cómo es que funcionan las funciones. Normalmente esta función pudiera ser, no sé, seno no creo que sea, coseno pues tampoco, ¿no? A lo mejor sea una función, no sé, tangente. Bueno, de hecho, hablando del rey de León, aquí está, dice que XL tiene que ver con el coseno de teta y el seno de teta, ¿no? Casualmente, fíjese que pensándolo, más o menos viéndolo bien, pues sí, a lo mejor, y si usted pasa una línea ahí,
y aquí, vamos a ponerlo aquí, y la va tirando, pues al parecer forma una senoide, ¿no? Bueno, usted recuerda que las senoides y las cosenoides, por ejemplo, la diferencia ¿cómo se llama? O la similitud que tienen esas dos es la manera en donde inicia, ¿no? Por ejemplo, el seno, al ser que te dice seno de cero, pues te da cero, ¿no? Entonces, básicamente no inicia ahí, ¿no? Cuando tú dices seno de 90, pues va a alcanzar el mayor punto, ¿no? O sea, la altura máxima, ¿no? En cambio, esa sería una característica. Ahora, cuando dices coseno digamos, a ver, para que usted me entienda. Porque, bueno, espero que estos estén muy avanzados ustedes. Y es por eso que no preguntan, ¿no? Pero bueno, y repito, o sea, aquí tengo el ángulo cero, aquí tengo pues un ángulo, no sé, voy a ponerle 45 para que corra rápido. Aquí en el 90, ¿no? Y aquí hay diferentes escalas, ¿no? Aquí tengo punto 5, aquí tengo 1, ¿verdad? Y por ejemplo, digo seno de 90. Pues el seno de 90, si yo digo seno de 90. A ver, permíteme, no sé si siguen ahí, pero bueno, sí, sí, siguen, sí. Seno de 90 es igual a 1, ¿no? Eso es lo que nos enseñaron en la escuela. Creo que esa información hasta eso es válida, ¿no? Esa información sí es correcta. Ahí está. Cuando yo les decía seno de 0, pues evidentemente aquí va a estar, ¿no? Entonces al final, para no hacerles largo el cuento, 90, aquí tendría 135, ¿no? Aquí tendría 180, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la curva básicamente va a ser así. Y lo que sigue, ¿no? O sea, ese es la función seno. Ahora, la función coseno, básicamente dice coseno de 0 te da 1. O sea, la función aquí inicia. Perdón, coseno de 90 te da 0. Entonces la función aquí está. ¿No es así? Entonces la función viene así, ¿no? Luego dice coseno de 180, te voy a dar 1, ¿no? Y así nos vamos cruzando, ¿no? Ahí ya me salí de escala, ¿no? Pero bueno, lo interesante es que la función así se va a ir generando, ¿no? De hecho, aquí creo sería -1, ¿no? Aquí sería -1, tendría que llegar a la función. Hay cuenta que aquí sea -1. Aquí tengo, ¿no? Más o menos se me desfasó, pero bueno, ya ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? De hecho, aquí era el -1, ¿no? Aquí. Vamos a corregirlo porque no genera ruido. Entonces aquí tenemos -1, ¿verdad? Entonces la función aquí sería, ¿no? Que tengo 1. Esta pasa por aquí. Y hace esto así. Creo que no, ¿verdad? Me equivoqué.
Vamos a hacerlo pasito, pasito. Equivocarse es rápido, ¿no? Regarla es rápido. Cuando decimos seno de 90 es 0. Seno de 0 es 0. Seno de 90 es 1. O sea, es esta. Seno de 180, pues es lo mismo que decir 0, ¿no? Entonces, la función básicamente pasa por aquí, ¿no? Porque aquí, pasaría así, ¿no? A ver, no. Aquí sería seno de 135, ¿cuánto da? 0.7. Seno de 135. Punto 7, dice que me da. O sea, seno de 180 me da 0 también. Entonces, la función 90, 180 da 0. Entonces, efectivamente, entonces punto 7 viene quedando por acá, ¿no? Y la función 180 cae por acá. Entonces está bien. El seno de 270 me da menos 1, exacto. Entonces vamos a hacer nada más el de... A ver, aquí tengo menos 1, aquí sería menos 1. Entonces sería 180 más 45, 225, ¿no? Y otro 270 por acá, ¿no? Entonces aquí tendríamos ahora la función 0, aquí seno, aquí terminaría en 0. Entonces la otra sería 0.7 por acá más o menos. Y esta más o menos viene cayendo por acá. Y esta sería la parte como que sube, ¿no? Así. Exacto, así es. Ahí está. Esa sería más o menos la curva del senoide. Y esta de acá